Bienvenidos a Mundo Despierto. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Somos un experimento. Y lo digo como una afirmación, no lo hago como una pregunta. Porque cuando miramos alrededor de todo lo que representa la existencia del ser humano, todos los procesos que ha ido llevando, todo lo que viene pasando hasta la actualidad, no nos queda sino sacar este tipo de conclusiones y vamos a tratar de demostrar cómo la psicología del ser humano y cómo todo lo que pasa alrededor, todo lo que se mueve, pues nos lleva a esta conclusión de que definitivamente hay un experimento detrás de todo esto. El mismo ser humano ha ido desarrollando muchas cosas. De hecho, el ser humano tiene muchas capacidades. Ha ido evolucionando. Pasó prácticamente de oscuridad al sitio a las ciudades, a la tecnología, al desarrollo, a la energía, a los descubrimientos, a muchísimas cosas que nos han ido llevando prácticamente a que la humanidad se vaya desarrollando. Y hasta ese punto de vista, pues todo parece muy bien. De hecho, siempre se está buscando algún experimento, se está buscando vacunas, se está buscando cómo combatir ciertas enfermedades, se está siempre analizando el genoma humano y de una u otra manera hemos evolucionado, hemos llegado a un punto de desarrollo importante. Pero cuando miramos esa forma de ver las cosas de nosotros mismos, esa forma de estar buscando experimentar, pues nos lleva precisamente a concluir de que muchas de las cosas que están alrededor de nosotros tienen que ver con experimentos y que el ser humano no es una excepción. De hecho, nosotros tenemos la capacidad de incluso de manipular la genética de animales. Vemos como los famosos ratones de laboratorio, que son siempre los que utilizan para diversos propósitos o diversos experimentos. Y de una u otra manera, el ser humano siempre está buscando cómo manipular de una u otra manera la genética, tanto animal como la genética humana. Y de hecho ya estamos llegando al punto en donde se va a poder escoger el color de los ojos de los hijos, el color de piel, cómo queremos que sea físicamente prácticamente. Y estamos cada día pues desarrollando más cosas que antes no se podían hacer. Estamos llegando a cosas asombrosas. Pero ¿qué nos habla todo esto? Nos habla de que somos realmente o tenemos la capacidad para poder manipular a través de experimentos. Si tenemos esa mente, nos damos cuenta de que el ser humano pasa de manipular a ser manipulado también. Y eso es lo que vamos a mirar un poco en este video. También el ser humano ha llegado a tener la capacidad incluso de manipular el clima, como ya lo hemos hablado en otros videos a través de este proyecto HAARP. Y entonces vemos que definitivamente cada día el ser humano va cogiendo el control de muchas cosas. Pero también a través de todo esto que ha sido la historia humana, nos han mostrado ciertos, como hablaba en el video anterior, de experimentos a través de buscar el control mental del MK Ultra y todo lo que vimos en el video pasado, pero que de una u otra manera nos muestran cómo la mente humana tiene tiene una forma muy ilimitada de ir adquiriendo muchas cosas y de ir llegando a ciertos comportamientos. Y nos están mostrando incluso en Hollywood, en ciertas películas, incluso algunas han sido de la vida real, cómo el hacer experimentos sociales lleva a determinar ciertos patrones de comportamiento del ser humano. Y cuando miramos, por ejemplo, una película que no salió hace mucho, se llamó Bilko, es una película que es tremendamente fuerte. Si usted no la ha visto, lo invito a que la vea para que se dé cuenta cómo el experimento social se puede hacer tan fácilmente y cómo se puede manipular al ser humano. Esta habla sobre una compañía
que van los empleados a trabajar común y corriente, y allí prácticamente después quedan como una especie de prisión dentro de esta empresa y les ponen unas normas específicas si quieren sobrevivir. Les hablan prácticamente de que tienen que asesinar a 2 de sus compañeros de trabajo cada 30 minutos, y si no obedecen entonces pueden morir todos de un solo momento, en un solo momento. Entonces tiene una trama bastante fuerte porque es ver cómo la parte psicológica de una persona que aparentemente se ve normal, que va a su trabajo en un momento de tensión, en un momento de presión, en un momento en donde prácticamente ya no tiene escapatoria ni ninguna otra salida, cómo esa forma de sobrevivir ante ciertas situaciones puede prácticamente llevar a que el ser humano psicológicamente cambie completamente su forma de vivir, su forma de, digamos, de todos los patrones que han sido formados desde su niñez, y llegar a un punto en que la sobrevivencia es lo más importante. Entonces, películas como esa, películas como la que está promoviéndose mucho en la actualidad como The Purge o La Purga, en donde prácticamente son experimentos sociales. Esta película de 12 horas para sobrevivir habla precisamente de cómo en la isla de Staten Island, en New York, lo que hacen es un experimento y le dicen a las personas que viven allá que les dan $5,000 porque se queden por 12 horas sin irse de la isla. Y son 12 horas donde no hay llamadas de emergencia, donde no hay apoyo policíaco, donde no hay ambulancias, donde no hay absolutamente nada, y todo aquel que quiera hacer lo que quiera hacer durante 12 horas es libre de hacerlo y nadie lo va a buscar, no va a llegar la policía, etc. Y es una parte donde nos muestra cómo la parte social en un momento en donde siente que ya no tiene las privaciones ni de la ley, es decir, de que la ley lo va a juzgar o de que va a ir a una cárcel, etcétera, entonces puede tener la libertad de asesinar y de hacer todo lo que quiera. Es una película bastante fuerte que han sacado ya varias partes y que nos hablan precisamente de lo que significa el experimento hacia el ser humano, y pues deja mucho que pensar este tipo de películas. Y hay otra que es una película que precisamente se llamó El Experimento, que está basada en hechos reales, en donde cogen a unas personas y les dan también un aliciente económico para que aguanten un cierto experimento, y los llevan a un sitio en donde prácticamente quedan encerrados como en una prisión, y se coloca a 12 hombres como guardias, como si fueran guardias de verdad, y a otros como prisioneros. Y allí sucede una cantidad de cosas tremendas, como la parte psicológica de cada uno, el poder, por ejemplo, los que tienen el poder de ser guardias, cómo lo manifiestan, y todos esos vacíos o todas esas cosas, digamos, reprimidas que tienen muchas personas, pues en un momento dado tienen la oportunidad de sacarla, y incluso personas que no saben que tienen cierto tipo de reacciones, pues llegan a un punto de reaccionar fuertemente. Entonces, todo este tipo de películas que parecieran prácticamente que solamente son de la pantalla grande, sin embargo, vemos una realidad, y es que ese tipo de experimentos los hacen. Ese tipo de experimentos no son ficción, y que cuando el ser humano está bajo ciertas presiones, bajo ciertas cosas, pues obviamente digamos, la fuerza para sobrevivir, la fuerza para no dejarse doblegar, etcétera, pues deja entrever unas personalidades que van surgiendo dentro del mismo ser humano que incluso de pronto no sabía. Entonces, cuando analizamos todo eso, por eso podemos llegar a la conclusión de que el ser humano en cierta forma es un experimento, y que es fácil de manipular. Por ejemplo, aparte de todas estas cosas que se hacen o que algunos gobiernos pueden haber hecho, también vemos fácilmente cómo en cualquier momento, con cualquier cosa que hagan, pueden manipular fácilmente la mente de los jóvenes, la mente de cualquier persona. Y es, por ejemplo, un juego que salió hace un par de años atrás, que se llamó La Ballena Azul, o el juego de la ballena azul,
en donde se le dio este nombre precisamente porque se dice que las ballenas llega un momento en que prácticamente se suicidan. Entonces, el juego consiste en pasar varias pruebas y poco a poco los van metiendo en este juego a que vayan prácticamente retándose y vayan pasando pruebas como, por ejemplo, ir en la noche y ir a un cementerio o ver en la noche una película de terror, y así empiezan con algunas pruebas pequeñas y poco a poco los van llevando a cosas como, por ejemplo, pararse en un sitio muy alto y mirar hacia abajo, hacerse bien en la orilla, superar todo ese tipo de pruebas, y finalmente la finalidad de todo es decirle que se lance y se suicide. Y al parecer eso creó cierta preocupación en muchos padres en algún momento, pero es lo que nos deja ver cómo es tan fácil manipular la mente humana a través de juegos, a través de retos, a través de muchas cosas. Y eso es prácticamente lo que estamos viendo hoy. Nosotros lo vemos todos los días a través de muchas cosas. Por ejemplo, también surgió otro reto, que era precisamente comer estas bolsas líquidas de detergente, y muchos empezaron a hacer esto en las redes sociales, y obviamente todo esto trae unas consecuencias muy graves. También entonces empezamos a ver estos experimentos de bajarse del carro, de dejar el carro que prácticamente ande solo y ponerse a bailar. O sea, si alguien hace algo, por ejemplo, esto comenzó con una modelo que lo hacía en un Ferrari, y entonces se vuelve viral, se vuelve tan viral que todo el mundo lo hace, y es fácil manipular la mente humana, y todo esto puede llevar precisamente a la muerte, a accidentes y a muchas cosas más. Entonces vemos que cuando analizamos todo este tipo de cosas, si es tan fácil manipular la mente humana, el mismo ser humano puede manipularla a través de experimentos, como he mencionado, a través de retos, a través de todo este tipo de cosas que hoy día son más fáciles porque se hacen virales. Ahora imagínense quien haya estado detrás del ser humano, quien haya estado detrás de la creación del ser humano. Llámenlo Dios, llámenlo entidades, llámenlo como lo quieran llamar, extraterrestres, etc. Pero quien haya estado detrás de esto no tiene unas intenciones que nos dejen entrever algo muy bueno, porque pareciera un experimento social, pareciera un experimento terrestre. Nomás nos deja ver, por ejemplo, las razas. El solo hecho de que ya tengamos o seamos de diferentes razas ya nos crea un conflicto. Y es como ver qué razas superan a otras. Como que fuera un experimento para ver qué razas demuestran ser superiores, qué razas demuestran ser más inteligentes, qué razas podrían ser unas esclavizadas y otros ser amos. Y todo este tipo de cosas nos deja ver simplemente un experimento. Porque cuando vemos cómo todo esto de la discriminación trae tantos complejos de inferioridad, cuando vemos todo esto de las diferentes culturas, las diferentes religiones, las guerras, las fronteras y todo lo que ha traído un caos a nivel mundial y que lo sigue trayendo, pues no nos deja más que pensar que definitivamente quienes hayan estado detrás, entidades que hayan estado detrás de la genética humana, definitivamente tuvieron que tener una finalidad de experimento. Y lo digo porque si pensamos que nosotros, los seres humanos, hacemos lo mismo, es decir, experimentamos con los animales, experimentamos con la genética humana, experimentamos con una cantidad de cosas, ¿no? Experimentos sociales, como veíamos en todo lo anterior, quiere decir que de una u otra forma tenemos los mismos patrones psicológicos, mentales, de los que estuvieron detrás de la creación del ser humano. Y entonces nos deja entrever precisamente que cuando el ser humano muestra todo este tipo de cosas, realmente lo que está es mostrando precisamente eso mismo que de una u otra manera a él también le han hecho. Y nos deja tal vez un tema que puede ser para algunos un poco, no sé, molesto, o otros sencillamente les parece una locura,
Sin embargo, cuando vemos cómo está el mundo, como incluso hoy todavía se pelea mucho, sobre todo por el aspecto de cómo te ves, de la raza, etcétera, cómo hay ese racismo, cómo incluso se mandan incluso hoy día con todas estas, con todos estos grupos de, digamos, de raza blanca, que los neonazis, etcétera, que pueden mandar mensajes para que manden a asesinar a todos los que no sean de su raza supuestamente pura y cosas así. Cuando miramos y leemos escritos, por ejemplo, religiosos como la Biblia, donde prácticamente también se hablaba de cuidar la raza semítica y evitar las mezclas, o sea, ya desde allí ya estaba viéndose esa parte de discriminación hacia otro tipo de razas. Y cómo prácticamente cuando uno mira todos esos escritos se da cuenta de que la forma despectiva de hablar de personas que no sean semíticas, sobre todo cuando hablamos de esa formación que tienen, digamos, los de Israel, etcétera, pues hacia los de afuera, y la formación o la forma que ven los de afuera a los judíos, etcétera. O sea, todo es un completo caos en ese sentido. Es decir, que si se hiciera un experimento donde cada uno sacara a relucir sus odios raciales y tal vez aquellas cosas que tienen allí guardadas, pues y que no les dijeran que tuvieran toda la libertad de hacer lo que quisieran, pues imagínense, sería un caos completo. Pero esto todo nos lleva a concluir precisamente eso, a que definitivamente hay un experimento. Y ese experimento, así como en las películas, se ve que al final siempre los que están sufriendo el experimento y que logran sobrevivir terminan prácticamente saliendo, digamos, en libertad de ese momento tan difícil, terminan incluso acabando con aquellos que querían controlarlos o que experimentaron con ellos. Si usted mira todas esas películas, al final prácticamente hay un tipo de liberación de por lo menos un sector pequeño. Entonces eso mismo nos podría representar a nosotros que lo que llamaríamos experimento en esta vida sería prácticamente como una especie de Matrix, donde han metido al ser humano y donde lo han manipulado y que miran a ver cómo hacen para que, o sea, cómo hemos todos, digamos, si una persona nace en cierto país donde tiene cierta religión más fuerte y otro que tiene otra religión bajo otra cultura o ideologías, etcétera, y todo eso, todo ese experimento va llevando a que se maten unos a otros. Entonces, eso podríamos llamarlo, o se podría llamar como una especie de Matrix. Y ahora, ¿cómo saldríamos de allí? Saldríamos prácticamente igual como estas películas en donde algunos pocos se despiertan y se dan cuenta de que por ahí no es, y que tal vez por el lado de todo este tipo de cosas, analizándolas con criterio, se da cuenta de que una de otra manera es posible que haya sido engañado prácticamente por mucho tiempo a través de sus ideologías, creencias o todo lo que le hayan infundido, y que la mejor forma de salirnos de todo este experimento es realmente liberándonos de todo lo que sea sistemas de control, que podríamos llamarlos como Matrix, y realmente una vez de que nos despertemos de todo eso y entendamos quiénes somos y cuál es la capacidad de nosotros como seres humanos, podríamos realmente salirnos de allí y empezar más a pensar más como humanos, como hermanos, como un grupo que debemos unirnos no para pelearnos por las diferencias de color ni por las diferencias culturales, sino que realmente pudiéramos entender de que no deberíamos darle gusto a aquellos que realmente han puesto posiblemente al ser humano como un experimento terrenal. Y algunos afirman que posiblemente ese experimento lo hacen para tomar energía del ser humano, como que nosotros fuéramos una fuente de alimento a través de la energía, que digamos que se llenan o se alimentan a través del sufrimiento humano, algunos afirman eso. Y cuando uno mira historias, ¿no?, como la Biblia, como muchas cosas donde se piden sacrificios humanos, sacrificios de animales para supuestos dioses, etcétera, y muchas cosas que a veces las personas hacen de sacrificarse, de suicidarse, cosas así, podrían estar diciendo de que prácticamente en este experimento se llenaran o se sintieran cierto
no sé si llamarlo placer, por ver cómo prácticamente el ser humano se destruye a sí mismo. Y que pues es cuestión de ponerle atención a todo esto y entender que no podemos dejar a un lado este tipo de temas y entender que posiblemente lo más seguro es que estamos viviendo en un experimento que prácticamente equivale a una Matrix en donde debemos salir y debemos realmente buscar la plenitud y la libertad del ser humano. Así que como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.